Damos al inicio al evento. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, estamos acá para conmemorar un número redondo, que es el cumpleaños, el número 100 de 37 años de trabajo de la revista Historia Crítica. Hoy nos acompaña Sebastián Gómez. Sebastián es doctor en estudios latinoamericanos. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, coeditor de la revista Trashumante, miembro del comité editorial de otras prestigiosas revistas. Entonces es un gusto, Sebastián, que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Está el profesor Mauricio Nieto, Ricardo Arias, profesores del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Mauricio Nieto fue director de la revista entre 1995 y 1998. Ya lo vamos a ver acá en un videito. Y nos acompaña Ricardo, que es el actual director de la revista, y yo, Paola Bolaños, actual editora. Muchas gracias. Bueno, queremos iniciar con un video que muestra un poco la trayectoria y de personas importantes que pasaron por la revista. Con Lorena, acá la presento, Lorena Morales, coordinadora de revistas Uniandes, quien está detrás de muchos procesos de la revista. Pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a conmemorar el número 100 de Historia Crítica? Y dijimos, bueno, hagamos lo posible para hacer un video y que esa sea parte de la memoria de esta conmemoración. Entonces vamos a verlo. Hacíamos nosotros a mano, por decirlo así, diseñábamos las carátulas, hacíamos la corrección de estilo en Word, seguramente eso causaba errores, y ciertamente cuando yo asumí la dirección del departamento, la revista se había parado, estaba a punto de acabarse, de cerrarse, y me preguntaba, pero no podemos sacar la revista de historias, y había un problema en la universidad con recortes presupuestarios, como suele pasar de vez en cuando. El rector entonces era Rubén Gómez, que de hecho fue un personaje que apoyó mucho la creación de la carrera de historia, pero él creyó que deberíamos cerrar la revista, que había un gasto que era innecesario y que no teníamos recursos para financiar. Ese sí recuerdo muy bien que yo hice una pataleta, por decirlo de manera coloquial. Dije, señor Gómez, la revista de historia es muy valiosa, es muy importante para la universidad, para el país, no la puedes cerrar. Y bueno, Mauricio, pues si quieren seguirla, pero ustedes la financian. Y bueno, listo, de manera irresponsable dije que sí. La revista en ese entonces tenía publicidad, por ejemplo, y logramos mantenerla con vida. Y me parece que fue una buena decisión. Yo creo que desde que se creó una revista con una visión nueva, políticamente interesante, con una reflexión que siempre buscaba mostrar la utilidad de la historia, Historia Crítica ha estado en una exploración constante para adecuarse a su tiempo, también para reorganizarse y pasar de ser una revista tan artesanal como era al principio a ser una revista muy profesional. Un paso crucial fue también meternos en los procesos de indexación. El primero fue el proceso de indexación nacional con conciencias en esa época, y después poco a poco buscar índices internacionales en los cuales pudiéramos aplicar. Nuestra primera apuesta, que fue con Marta Lux, fue entrar a Easy Web of Science. Teníamos para eso que contar con un buen grupo de evaluadores, que contar con romper un poco la endogamia en la que a veces se meten las revistas, o sea, luchar por la exogamia, por cumplir los tiempos, la periodicidad. Todo eso lo logramos hacer y pudimos entrar, y fue un gran momento en el que entramos a Easy Web of Science. Yo pienso que el fortalecimiento de la revista, además de las actividades institucionales, para llevar un camino institucional, un comité editorial que funcionara serio, está también el hecho de que se tuvo una apertura en términos interdisciplinarios. Era importante que la historia que publicáramos fuera conectada con las otras ciencias sociales, con otras disciplinas. En efecto, la historia pura no existe, la historia siempre está ubicada
en el espacio, habla de relaciones de poder, que está anclada en la sociedad, en una cultura, incluso en el medio ambiente, en el derecho, y por ende era importante que conectáramos con esas otras disciplinas, que abriéramos el espacio a autores, profesores, estudiantes, colegas, que nos hablaran de ese tipo de historia. El estar en una revista me permitía jugar un poco con eso y ampliar los espacios y poder un poquito convocar esas otras disciplinas y a la geografía en particular. Entonces la revista, si se ve de la época 2004-2007, se empieza a ver como la geografía apareciendo, inclusive con un dossier dedicado a esa interrelación entre la historia y la geografía, porque nunca van separadas, ¿no? Ni separadas de otras disciplinas, aunque no sea tan explícita la conexión. Entonces, eso permite fortalecer a la revista en la medida que académicamente tiene una oferta mucho más amplia, mucho más consolidada y se puede, digamos, trabajar más en la selección de textos. Ingreso como editora de Historia Crítica en el año 2013. Para este momento la revista ya hacía parte de bases de indexación nacionales e internacionales. Este proceso va a iniciar hacia el año 2007, cuando va a estar Marta Lux como editora de la revista. Esto va a ser muy importante porque pues, va a posicionar a Historia Crítica en importantes bases de indexación y bibliográficas a nivel internacional. Y esto nos va a permitir a nosotros, al momento en que yo como editora, tanto con Marta Lux como otro equipo de los que hacíamos parte las revistas de la facultad, comenzar a analizar el público que nos leía. Ese público que nos leía comenzamos a identificar que estaba en diferentes geografías, en Asia, en Europa, en África y por supuesto en América Latina. Entonces en ese sentido ha sido gratificante saber que hay un diálogo no solamente norte-sur global, sino también entre el sur global, que además si algo caracteriza a las revistas del sur global es el acceso abierto, gratuito, que se ha mantenido con la digitalización y que plantea retos institucionales fuertes y son apuestas políticas y académicas que, por lo menos en el caso de Historia Crítica, ha salido a sortear la Facultad de Ciencias Sociales y la Vicerrectoría de Investigación. Paralelo a eso, la revista impresa va a dejar de venderse como se vendía años atrás. Entonces, esto lleva a una necesidad muy clave y es fortalezcamos de la página, porque pues, nos va a permitir llegar a públicos cada vez más amplios. Ahí comienza pues, una apuesta muy importante por parte de la revista Historia Crítica, también de las revistas de la facultad, para insertarse dentro de este nuevo mundo que era el digital, en un escenario que es complejo. A ratos pensamos que lo digital y lo impreso es lo mismo, pero realmente los contenidos se visualizan de manera diferente, lo cual nos lleva como editores a pensarnos en todo lo que implica la visibilidad de la revista. La digitalización también plantea unos desafíos que tienen que ver con llegar a públicos más amplios, porque hay una competencia más fuerte de los contenidos que se alojan en la red, contenidos académicos también. En ese sentido, creo que está por pensar el tipo de formatos que quiera expandir la revista, más abiertos, con hipervínculos, etcétera, pero eso también pasa por modos de escritura de la misma disciplina o de la ciencia social. Y otro desafío, finalmente, siento que tiene que ver con que mantengamos el proyecto editorial de la revista, una personalidad de la revista, que a veces tiende a olvidarse cuando se descargan los artículos por unidad, se olvidan de los índices, por ejemplo, cosa que sí pasaba en el formato impreso, y esa descarga de artículos a veces las personas, los estudiantes lo descargan y no saben de dónde viene el artículo, no saben cuál es la revista. Entonces siento que parte de ese desafío que tiene que ver con la digitalización también es en no olvidar que es un proyecto editorial. Finalmente quisiera decir que sea esta una oportunidad también para que la revista piense en muchos aspectos, se piense a sí misma, pero también para invitarlos a que pues traigan sus investigaciones a Historia Crítica, porque esto es, como se dijo alguna vez, esto es una aventura intelectual, esto es un proyecto que busca seguir construyendo investigaciones, seguir aportando a la disciplina histórica y que, como su nombre lo indica, siga siendo una revista que impulsa investigaciones históricas desde una perspectiva crítica.
Bueno, ahí está, personas que pasaron por la revista como Muriel, Marta Herrera, María Cristina, que acá nos acompaña. Muchas gracias a todas también, porque pues ustedes saben que detrás de esto hay muchas manos, muchas mentes pensando. Bien, bueno, ya para empezar el diálogo, yo quiero que este sea un espacio más bien distendido, donde podamos charlar. Entonces, tengo una pregunta inicial y creo que es una pregunta que se puede, ustedes lo pueden tomar por donde quieran. Y es que vemos como que hay varias revistas que quizá que es muy difícil mantener, ¿sí? Yo hice una listica de revistas. La primera revista de historia fue el Anuario, en 1963, Jaime Jaramillo Uribe dirigía el Anuario, y somos de las revistas más viejitas. Historia Crítica es de 1989, Análisis Político de 1987, pero no es propiamente de historia. Luego vienen otras revistas como Historia y Sociedad de la Universidad de Medellín en 1994. ¿En qué se parecen? En que son los profesores del Departamento de Historia los que editan la revista y los que casi que publican lo que ellos están investigando. Digamos que ese era el perfil inicial de la revista. Está la revista Historia y Espacio de Univalle en el 2001, pero también, o sea, como fueron revistas, la Historia y Espacio, Historia y Sociedad, revistas que a veces publicaban, a veces no publicaban, podría pasar 2 años y no se sabía qué había pasado bien. Entonces, hoy en día tenemos también la revista Fronteras de la Historia, que viene del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica cuando se abrió, después el ICANN, una revista muy importante con mucho reconocimiento, en 1997. Historia, tengo también Historia y Memoria, una revista de la Universidad de Tunja, del 2010. Hay una que ya desapareció, que es la revista de Memoria y Sociedad de la Universidad Javeriana. Y Trashumante, que tú nos acompañas, Sebastián, como editor de Trashumante, una revista del 2013. Entonces, mi pregunta va en que ha sido muy difícil que varias revistas se mantengan a lo largo del tiempo, que se mantengan con periodicidad, que se mantengan con reconocimiento, con visibilidad. Entonces, digamos que me gustaría que pudiéramos hacer un breve balance en torno a lo que indica la longevidad de una revista con respecto a un campo historiográfico local y regional. Me gustaría que nos compartieran cómo han percibido y manejado los cambios que les tocó asumir en la revista. Por ejemplo, cómo enfrentaron el hecho de que en algún momento las traducciones ya no eran tan importantes, porque lo que se dice en las revistas es que hay que publicar artículos inéditos, ¿no? Pero ¿acaso es deseable que todo sea inédito? ¿Acaso con las revistas no se conocieron escritos en otras lenguas, escritos súper importantes? Digamos que ya dejó de tener un lugar tan importante las traducciones, las reseñas. De hecho, a partir de las revistas era que personas se enteraban de que se estaban publicando las tesis en Europa, en Estados Unidos, porque salía una parte de reseñas, pero también en Historia Crítica había una parte que se llamaba Notilibros, que era qué estaba pasando en el mundo, era como un noticiero. Las revistas eran como un noticiero para saber qué estaba sucediendo. Entonces, cuando dejan de ocupar estas secciones o estos debates de revisión, que más que ser debates de revisión de como hoy en día eran más como cuestiones de investigación, que gente publicaba cosas historiográficas muy fuertes o debates más holísticos. Bueno, hay tantos cambios en las revistas que quizá han cobrado menor importancia porque hoy en día hay unas exigencias y hay unas tendencias globales de contenidos, hay una homogenización de contenidos, y no sé si ustedes se enfrentaron a esas tendencias de estandarización, de que ya no son 30 páginas, sino que son 15 páginas, de que ahora toca cumplir las normas editoriales, de que ahora hay que publicar tendencias de debate más global, y un poco eso digamos, que no favorece los diálogos más regionales y locales, ¿no? Esas tendencias de homogenización de contenidos. Entonces quisiera que nos cuenten un poco
¿Cómo han vivido esos cambios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo los ha percibido desde donde ustedes, desde el ángulo que lo quieran mirar? Muchas gracias. Sebastián, comenzamos contigo porque eres nuestro invitado, pero también porque quisiéramos también hacer paralelos con el proceso de Trashumante, una revista joven en comparación a Historia Crítica. Bueno, muchas gracias. Si me oyen bien. Eh, claro, Trashumante es una revista relativamente joven, ya va llegando a su número 30. Ha mirado siempre a Historia Crítica como una especie de faro, sobre todo como en el sentido de su propia organización, de su énfasis, del juicio en su periodicidad y sobre todo en lo que tiene que ver con su diseño y alcance editorial. Sin embargo, todos los equipos difieren como en estilos, en procesos, también en asuntos que tienen que ver o que escapan un poco más a las realidades editoriales de cada una de las publicaciones porque tienen que estar ceñidas obviamente a los lugares donde las revistas están alojadas, en este caso pues las universidades o las facultades o en algunos casos los departamentos. Sin embargo, la pregunta es muy amplia, pero también muy pertinente en la medida en que por lo menos la revista que yo coedito es una revista que cuando sale al aire está, digamos, en un contexto en el cual ya existían 8 revistas de historia en el país, 8 revistas con una muy buena trayectoria, 8 revistas que tenían ya toda una especie de vínculo internacional importante, de mucho reconocimiento, entre ellas Historia Crítica siempre ha tenido, digamos, como una voz cantante, es decir, una especie de, de, de efecto como pionero en todo ese sentido, especialmente por lo que digo, porque siempre ha cuidado muchísimo lo que tiene que ver con los tiempos, el juicio de la pertenencia a los agregadores, a las bases de datos. Entonces, algo en lo que nosotros por lo menos nos hemos fijado mucho, como ver ese estilo, cómo funciona ahí para nosotros también tratarlo de replicar a nuestra manera y tener también, digamos, como esa misma posibilidad de visualización internacional. Sin embargo, volviendo a la pregunta, creo que ha sido como muy pertinente salir del mundo endogámico, no tener, digamos, una especie de énfasis estricto en lo que tiene que ver única y exclusivamente con la historia de Colombia, abrirse mucho al mundo en español, al mundo lusófono, sobre todo, donde también hay una proyección decididamente amplia, pues teniendo en cuenta que Brasil es un país con más de 50 departamentos de historia, donde hay una gran circulación de contenidos, donde hay una muy buena posibilidad de interacción, donde también hay, digamos, una posibilidad de catapultar todo lo que se hace desde acá hacia otras latitudes y tener muy buena recepción en los índices y en todo lo que tiene que ver con la circulación digital de las cosas. Sin embargo, pues esto no es única y exclusivamente el espíritu de una publicación de este tipo, porque también detrás de ellas hay un proyecto intelectual y me parece que es muy pertinente, digamos, como mantener como una especie de equilibrio entre lo que es como lo local y lo regional, incluyendo pues también lo nacional y lo estrictamente global, que ahora en nuestros tiempos, sobre todo cuando las revistas tienen la plataforma de la digitalización como una de las bases más elocuentes para la visualización de sus contenidos, es una de las grandes apuestas. Entonces, a lo que vengo con esto es que en esa medida las revistas cumplen un papel fundamental. Yo no sé, por lo menos en mi caso, tiene una especie de vínculo más o menos difuso con lo que tiene que ver con la internacionalización de la universidad, que debería ser uno de los aspectos seminales de esa internacionalización, pero las revistas, por lo menos en nuestro caso de la Universidad de Antioquia, no se ven con ese tipo, digamos, de ópticas. No sé si en la Universidad de los Andes Historia Crítica cumpla un papel, digamos, un poco más protagónico en ese ámbito.
lo cual es también muy interesante para poder asegurar temas de financiación, temas de visibilización y temas de, en el fondo, de compromiso para que la revista tenga una permanencia. Entonces, en esa medida, creo que la apuesta de la internacionalización, de que la revista tenga autores de muchas otras partes, de publicar en inglés, de publicar en portugués, de tener, digamos, estos vínculos directos con otro tipo de revistas, ha sido para nosotros por lo menos fundamental, y es un fundamento que lo hemos llevado a cabo siempre mirando a historia crítica. Bien, bueno, nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Yo fui editor de la revista en varias ocasiones y sé perfectamente que como editor trabaja uno mucho más que como director. Y los cambios son inmensos. Ha habido, por supuesto, continuidades, un interés por historiográfico que se vio al comienzo y se ve actualmente con varios dossiers que se han publicado sobre temas que son relevantes en la historiografía, lo que muestra cambios y avances en la manera de hacer historia, pero también en esos años anteriores, primeros de la revista, en los años 80, 90, recuerdo que Mauricio organizó un dossier sobre ciencia y yo participé en algún dossier sobre historia de las religiones, que eran una especie de dossier para hablar de asuntos como importantes dentro de la sociedad, tratados desde el punto de vista de la historia. Entonces ha habido cambios historiográficos importantes que se ve en la manera de hacer historia, que se ven reflejados también en la evolución misma de la revista. Yo diría que también hay otros cambios pues, muy fuertes. La revista hoy en día es digital, fue impresa durante mucho tiempo, cambió su formato. El primer formato era más grande que este, era generalmente unas tapas rojas. Después, cuando yo estaba en la edición, con algunos diseñadores, se pasó a este formato. Pero en la época en que yo trabajaba, pues era muy diferente. No sé si el término sea más informal, pero más artesanal quizá, porque tenía que hacer muchas cosas. Yo como editor recibía los artículos, los leía, trataba de corregirlos, los evaluábamos entre nosotros rápidamente y nada que ver con jurados externos, con esos procesos de hoy en día. Llevábamos este material a la imprenta que quedaba ahí cerca a la universidad. Hoy venden un puesto de empanadas por ahí al lado del Mario Lacerda, si no estoy mal. Era un trabajo dispendioso, pesado, pero yo lo disfruté muchísimo porque era ver cómo se hacía ese trabajo en todas sus etapas. Hoy en día, pues ya lo ven ustedes, hay un equipo mucho más amplio, sigue siendo un trabajo muy dispendioso, pero más de pronto más organizado, más burocratizado. Otro cambio importante, creo yo, es antes eran revistas en las que publicaban mucho los profesores del departamento. Nosotros en esa época, jóvenes profesores, llegábamos generalmente recién graduados y publicábamos ahí aparte de las tesis de doctorado que acabamos de hacer. Fue evolucionando esa modalidad y hoy en día, pues, digamos que en cierta medida nos hemos alejado mucho de la revista porque por razones también burocráticas no es aconsejable que nosotros publiquemos mucho en la revista. Entonces, pues, yo diría, son épocas muy diferentes. Hoy en día, y la que me tocó a mí dirigirla, no digo que una sea mejor que otra, yo creo que en ambos hemos hecho esfuerzos importantes y se han reflejado evoluciones, problemas pertinentes de la historia. Eso es por ahora lo que les quiero comentar. Bien, buenas noches, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí celebrando 100 números. Es increíble un poco para mí que haya sobrevivido porque no es obvio. Una revista en un departamento de historia, en la Facultad de Ciencias Sociales, una universidad privada, no particularmente los departamentos más ricos de la universidad, y hoy en día tiene 4 revistas, son ejemplares, las 4, ¿no? Es el grupo de revistas de la facultad con índices internacionales muy bien puestos y es una voz muy visible, pues me alegra mucho que haya sobrevivido e insisto, no es fácil. De pronto, recordar algunas cosas de manera muy informal, yo no estaba, pero el origen de la revista me parece que vale la pena mencionarlo. Era un departamento pequeño, pero muy fuerte,
de servicios, decimos de servicio porque no tenía carrera de historia. Eran un grupo de profesores que daban cursos de historia a las demás carreras y era un grupo muy comprometido políticamente. El director de ese departamento era Daniel García Peña, por allí estaba Juan Carlos Flores, estaba Hugo Facio, Ana María Videgaín, se me escapan desde luego muchos otros nombres que estuvieron muy activos y crearon esa revista como una voz sobre la importancia de pensar históricamente los grandes problemas del país. Cuando yo llegué al departamento, creo que se han publicado 9 números y estaba parada, estaba muerta. Y yo dije, pues me gustaría hacer uno sobre historia de la ciencia, que es lo que yo hago, lo que hacía. Me dijeron, bueno, sí, puede hacerlo, pero se queda director y sigue haciendo otros números. Entonces también en ese momento justo, de hecho un rector que fue un gran apoyo para historia, porque con él creamos la carrera, pero Rudolf Holmes estaba como, me recuerda eso que pasó hace muy poco, una situación financiera muy difícil de la universidad, y dio la orden de cerrar todas las revistas de la universidad porque eran un gasto. Historia crítica, obviamente, como todas las revistas, nunca ha sido autosuficiente, siempre ha sido una inversión importante, y entonces a mí me parecía absurdo y me puse a protestar vehementemente contra las políticas del rector porque no podía cerrar una revista, y me acuerdo haberle dicho cosas como cierren las de física y las de matemáticas, pero es que la historia no se puede cerrar porque los de matemáticas publican en otro lado, nosotros estamos contando cosas que se cuentan desde acá. Bueno, le echaba un rollo de la pertinencia de tener la revista viva, que la voz desde Colombia, desde América Latina. Gómez yo creo que se aburrió de oírme y dijo, bueno, háganle, pero búsquese la plata. Dije, sí, claro, pues obviamente no tuvimos mucho éxito, pero bueno, estudiantes, profesores empezaron a ayudar con publicidad. Las revistas viejas hay publicidad de Leonisa, bueno, de lo que sea, o sea, no lo que fuera, y ahí está. Pues sobrevivió con un trabajo, ojalá no lean con tanto detalle las que yo dirigí, porque seguro están llenas de errores, porque me llegaban los textos y yo los tenía que corregir. Entonces, pues eso, no había el equipo con el que cuentan ahora, las diagramábamos, diseñábamos, buscábamos la portada. Entonces era una cosa, y tenía una cosa que repito de Ricardo, que posiblemente podamos conversar de eso, que yo creo que es digno de una reflexión. Era una voz del departamento lo que había ahí, ¿no? Entonces el dossier de historia de la ciencia, el de religiones, y era el departamento de historia hablando en su revista. Un poco la consecuencia de querer tener una revista de estándares altos internacionales es que la perdimos un poco del control de nuestra voz. Eso no está mal, y además con los dossiers todavía seguimos haciéndolo, pero es una consecuencia importante porque ya es muy raro, digamos, claro que lo hacemos, pero no es una revista en que nosotros, los profesores, estemos publicando, sino que propiciamos que se hagan debates de tipo más global eso era necesario para estar en los índices. Yo no me quiero alargar con eso, pero también soy medio responsable porque en el momento, yo fui funcionario público en un momento de mi vida como subdirector de Colciencias, y cuando éramos funcionarios creamos Publindex. O sea, creamos un sistema para evaluar, medir, calificar las revistas nacionales, y eso tenía un sentido patriótico casi, ¿no? Como tenemos que dar unos índices que no sean los internacionales para valorar nuestras revistas. Creo que nos odia la mitad del mundo por Publindex. Sí, aquí dicen sí, señor. Pero creamos la idea de que podíamos valorar las revistas nacionales, pero todo eso tuvo un costo, y es una cantidad de políticas pues, editoriales que hizo que la revista perdiera su contacto con el departamento de alguna manera. Por ejemplo, en ese entonces publicaban estudiantes. En las revistas que querían empezar en Cubo, eso no era posible. Entonces, hay una cantidad de cambios que hoy celebramos, pero que yo creo que vuelven a ser objeto de reflexión. ¿Para dónde debemos ir con revistas propias? ¿Qué tipo de contenidos, qué tipo de debates? Y en eso estamos. Pero bueno, el hecho es que hemos sobrevivido y en varias oportunidades ha habido señales. Esto no es viable porque no es rentable, y hemos logrado mantenerla con vida, así que espero, yo no voy a estar, pero algunos de ustedes estén celebrando el número 200 en algún momento.
falta mucho, 37 años más para el 200. Entonces, bueno, los pares evaluadores llegaron con el número 24 de historia crítica. Antes, ¿quién hacía esta tarea de evaluar? No, como decía, era un trabajo muy del departamento, ¿no? Y sobre todo las personas que estábamos, una o dos de profesores que en cada momento nos correspondía dirigir la revista, pero era lo que decía Mauricio, que tenía uno que corregir, hacer absolutamente todo. Yo no sé si ustedes conocen como ese paso a paso de la revista, pero era un llamado entre el departamento a los profesores a ver quién quería publicar algo, y eso se daba tanto por la voluntad del profesor, también como por unas ciertas coyunturas. Entonces, estamos hablando, se fundó en el 89, y para esos años, pues, final de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, y ahí había varios especialistas. Daniel García se formó en Estados Unidos, Hugo Facio, problemas en el Medio Oriente, ahí estaba Luis Eduardo Rosenberg. Entonces, tratábamos temas de álgidos, ¿no? Pero llegaba a esa revista o con artículos de estudiantes, como decía Mauricio, y el editor, director de la época empezaba a revisar eso, los corregía, después eso pasaba a ese proceso editorial y revisar que, yo qué sé, las planchas coincidieran con el artículo original para que no se le saltara un párrafo. Era un trabajo muy artesanal y no había ese proceso de evaluación, que entiendo que es clave porque se hace supuestamente mejora de la calidad, ¿no? Expertos en la materia digan si ese artículo es publicable o no. Igual, sin ese criterio, creo que también intentábamos que fueran artículos sólidos, y creo que antes de ese momento la revista pues cumplía con los estándares de calidad óptimos, buenos, que son muy diferentes a los que existen hoy en día, ¿no? Gracias. Antes de pasar con la siguiente pregunta y la última también para darle espacio al público, pues siempre que uno habla de revistas, habla de financiación. Aún todavía sigue siendo, nos encontramos con Sebastián y lo primero que decimos, ¿cómo sobrevive una revista? Porque como es una revista pues no da dinero, ¿no? Somos de libre acceso, los autores no pagan, los lectores no pagan, tampoco, a los evaluadores no se les paga. Es decir, no, es muy difícil porque siempre hay que justificar, o por lo menos los del sur lo van, ¿no? No, son libres y son buenas, además de muy buena calidad, trashumante, pues historia crítica. Entonces todavía nosotros tenemos ese tipo eso sí no ha cambiado, siempre pensando de dónde va a salir el dinero, y hay un esfuerzo también institucional muy fuerte, ¿no? De apoyar que estas revistas sigan y apoyar a que el equipo esté ahí. Entonces, bueno, eso solo como para comentar que no es fácil, ni como equipo editorial, ni como una labor institucional que requiere también muy buena voluntad. Y bueno, en parte hay que justificar entonces porque si las revistas no dan dinero, y menos las de historia y las de ciencias sociales y las de humanidades, ¿por qué deben estar? ¿Cuál es su importancia? ¿No? Entonces uno siempre tiene que estar ahí al frente diciéndole no solamente a la institución, sino a la sociedad por qué es importante que estas revistas sigan y permanezcan. En ese sentido, digamos que ¿cuál consideran que es el papel de las revistas de historia? Y digamos historia, ciencias sociales, humanidades, porque si algo se caracteriza de historia crítica es por esa interdisciplinariedad, no somos puristas de historia, nada por el estilo. Entonces, ¿cuál considera que es el papel de la revista dentro del conjunto de la investigación histórica en el país y en América Latina? Y voy a juntarla un poco con otra pregunta que les tenía, y es que hay una especificidad cuando uno lee un artículo, una revista, y un modo específico de leer un libro y un modo específico de leer un capítulo de un libro, ¿sí? Porque a los profesores les exigen artículos académicos para aumentar sus puntos en las evaluaciones. Siento que los libros ya no tienen tanto peso en las evaluaciones, pero sí tienen un peso para el oficio del historiador, porque finalmente un libro es una investigación de muchos años, una revista se publica un artículo con investigaciones inéditas, pero uno piensa que en un artículo hay un resultado de investigación reciente, ¿no? Que va a mejorarse a lo largo de los años.
Entonces, un poco, una pregunta va encaminada, ¿cuál es la importancia? ¿Qué le decimos a las personas que dicen, ¿para qué tenemos revistas de historia si eso no da dinero? ¿Sí? ¿Por qué es importante para el campo de la investigación histórica en el país y América Latina? Y un poco si lo quieren juntar con la pregunta de cuál es la especificidad de leer una revista, de escribir en una revista, a diferencia del libro, que considero que los dos son formas muy importantes, pero seguramente son distintas, así se le dé más valor a uno o a otro hoy en día, ¿no? Bueno, una pregunta muy truculenta, sobre todo porque, claro, la historia es un campo de producción simbólica muy amplia, en primer lugar, y en segundo lugar, por el hecho de que creo que las revistas son el medio más expedito y más versátil para mostrar de la manera más, digamos, contundente e incluso sintética los resultados o los últimos resultados de las investigaciones que se llevan a cabo. Cuando digo que estas son disciplinas de un alto contenido en su producción simbólica, también quiero decir que son disciplinas que están renovándose constantemente desde puntos de vista de su propia conceptualización. ¿Esto qué quiere decir? Que son siempre contenidos que están dialogando entre sí, que se están debatiendo entre sí, que están, digamos, como mirando sus formas de procedimiento, sus alcances, sus propias contradicciones, sus nuevos temas y demás. Y esto en un mundo donde la lectura es, digamos, la base de la difusión de ese conocimiento, las revistas juegan un papel fundamental. Ahora hablabas, por ejemplo, de la importancia de las reseñas, a pesar de que para muchas revistas las reseñas no son un detalle importante en como en la base de su publicación periódica. Y es que son difícilmente visibles los espacios dialógicos como las reseñas donde se estén mostrando críticamente esos avances de investigación, como un libro que recientemente se publica, que tiene, digamos, todo un aparataje publicitario donde se está mostrando algo que supuestamente es muy novedoso. ¿Cómo puede un reseñista decir, no, un momento, esto es una cosa que en realidad está interesante, pero que no dialogó con esto, con lo otro, que en realidad está mostrando, digamos, cosas insospechadas dentro de este ámbito, pero no tan nuevas en el otro? Es decir, es algo que hace parte de eso que podríamos denominar como un gran patrimonio crítico de el conocimiento sociohumanístico. Entonces yo creo que en eso radica la importancia. Ahora, si vemos esa importancia en términos de lo que puede implicar una monetización o cosas por el estilo, pues difícilmente, digamos, lo vamos a lograr dentro de los esquemas que nosotros mantenemos con el acceso abierto. Sin embargo, si le preguntamos esto mismo a revistas de la talla de Anal, de Past and Present, del William and Mary Quarterly, o de revistas que tienen, digamos, una semblanza internacional de altísima reputación, todos ellos no solamente cobran los contenidos para descargarse, para leerse, para utilizarse, sino que también hay todo un entramado, en este caso como financiero y además fiscal, dentro de todo lo que se publica. Yo creo que llegará el momento en la que todas las revistas que estamos en Open Access nos las vamos a tener que arreglar con ese tipo de dinámicas, pero por el momento me parece que hay una cosa que no es, digamos, menor y que los que trabajamos en las revistas sabemos lo que implica para el prestigio, en este caso institucional, de los lugares donde estamos alojados, tener una revista con esa visualización, con ese prestigio, con gente importante que está poniendo ahí los resultados de sus últimas investigaciones, además en español, o sea, que digamos que cubren toda la comunidad iberoamericana, por lo menos la interesada en la historia, y que esto tenga, digamos, una repercusión dentro de un esquema institucional, en este caso Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de los Andes, o el lugar que esté respaldando a la publicación. A mí me parece que eso en realidad es una recompensa muy alta por lo que finalmente una revista puede llegar a costar en términos pues monetarios y materiales. No sé los colegas qué opinen.
Bien, no, pues estamos aquí en un stand de una editorial universitaria, está Juan Camilo, su director, muy potente, como ven, llena de libros, de novedades. Eh, la universidad no vive de eso, ¿no? Esto no es negocio. La universidad seguro que no puede darle la espalda, que tiene que ser sostenible, medianamente sostenible, pero en lo que yo conozco la historia ha sido una inversión. O sea, hay una recuperación, pero la idea no es que esto sea fuente de financiación, sino esa es la esencia de la producción de conocimiento, que tenga un público, ya bien sea en sus revistas o en sus libros. Entonces yo siempre ha habido ese, y pues estas revistas ciertamente veo muy difícil que sean comercialmente sostenibles, simplemente es una apuesta de una institución académica que quiere tener esa voz presente. Tal vez en esa discusión, más que pues ponernos a hablar de para qué la historia, para qué las ciencias sociales, me queda un poquito grande el tema, pero destacar algunas cosas muy obvias, y es que son revistas que están publicando en un lugar particular. O sea, es distinto Past and Present o Anales, o París, o Oxford, o Texas, a Santa Fe de Bogotá o Medellín, pensando desde ese lugar la historia, ¿no? Entonces parece una cosa local, como este tema de el lugar donde se está pensando, geografía del conocimiento, y hay una cosa muy importante. O sea, nosotros creo que parte de la importancia de una revista como Historia Crítica tiene que ver con eso, que es una revista en español, como decías, que de alguna manera está proponiendo unos temas que no, tal vez no los esté proponiendo Oxford, sino que se están proponiendo desde acá. Ahora ese tema se vuelve súper interesante porque la revista, con todo este afán de ser una revista de impacto global, internacional, pues no puede ser pues provincial, ¿no? Tiene que ser una revista, ese juego de hablar desde acá en nuestra lengua sobre temas de pertinencia global, es el que tenemos que jugar. Pero afortunadamente existen estas revistas. De otra manera, estaríamos con las voces, esto va a sonar un poco mamerto o lo que sea, pero hegemónicas de Occidente, y habría un silencio en cierta manera de pensar el pasado, que solo ocurre. Yo ahora estoy en el comité editorial de dos revistas de historia de América Latina, y se vive eso, ¿no? Publicadas en inglés además, pero con unos problemas que no son los que están proponiendo las revistas, no sé, europeas o norteamericanas. Entonces, por ahí yo creo que la universidad tiene que entender eso. Esto no es una revista más, es una revista que tiene una voz, no es la única, como tú dijiste, muchas, pero es, en ese sentido rescataría un poco la importancia de nuestro esfuerzo. Antes de No, añadir un punto, y es que pues en un comienzo se enfrentaba uno a cierta, pues a una dificultad grande para encontrar lectores, ¿no? Pues, muy poca gente conocía la revista, muy poca gente leía, pero quizá más preocupante es, varias veces lo ha mencionado Mauricio, que la misma universidad a veces no entiende la importancia que puede tener una revista de historia o las ciencias sociales en general. Entonces, ahí hay un obstáculo adicional que es también un reto importante. Gracias. Sí, definitivamente cuando se va a escoger digamos, cuando un comité escoge una temática de un artículo, hay una dificultad, como aquel pues a temas urgentes regionales, latinoamericanos, incluso de Colombia. Necesitamos entender tantas cosas, desde la reforma pensional hasta los impuestos, bueno, tantas cosas que nos compete como sociedad colombiana y latinoamericana, o vamos a responder a las grandes temáticas globales, raza, género, medio ambiente, ¿no? Entonces hay como que sopesar y tener un equilibrio entre ambas perspectivas, tendencias globales, pero también temas urgentes, porque se supone que para eso estamos, para entender la realidad social que nos atañe, ¿no? Como latinoamericanos, y que son revistas que se producen desde el sur global, eso no hay que olvidarlo. Son revistas gratuitas que solamente se ofrecen en África, Asia, América Latina, con altos estándares de calidad y gratuitas, con muchos esfuerzos institucionales que a veces no se ven, que a veces un autor o un lector no lo ve, pero que hay mucho esfuerzo. Entonces, muchas gracias. Yo quiero abrir de pronto al público si tienen una pregunta antes de terminar el evento para nuestros invitados. Sebastián. Adelante.
Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y aprovechando que hay dos revistas y que, pues digamos, los profesores conocen con amplitud pues la historia de ambas revistas. Quisiera saber si ustedes han identificado qué corriente historiográfica, qué temática ha estado ausente pues en ambas publicaciones y si saben de pronto las razones, quizá porque no se escribe o no se someten a consideración pues artículos de ese tipo. La juntamos con otra, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, buenas tardes. Yo trabajé durante 3, 4 años en el Anuario de Historia Regional y de las Fronteras de la UIS y nos enfrentamos a un problema y es que para cumplir con los estándares bueno, de MinCiencias, pero también de Web of Science, pues se nos piden unos criterios de endogamia, ¿no? Y me quedó sonando mucho lo de perder la voz propia de la escuela, del departamento. Y es que a medida que uno va cumpliendo esos estándares, pues van publicando artículos, claro, de problemas globales, de problemas muy generales del globo, pero se va perdiendo esa voz de la escuela y pues del departamento. Yo quiero saber qué perspectivas tienen para combatir eso, porque pues no se trata de simplemente de cumplir estándares para hacer una revista de alta calidad, sino que el conocimiento propio, ya que hablamos del sur global, pues sea válido y sea auténtico y no tengamos que recurrir a publicar autores o artículos de otros idiomas para cumplir con los estándares. ¿Qué perspectivas tienen sobre eso? Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de Cristian, yo creo que normalmente lo que podríamos llamar como la identidad editorial de las revistas, por mucho que, por ejemplo, pues discrepo un pelín con Lady, a pesar de que se diga que no hay como un purismo, las revistas no tienen, es decir, no es tan bueno que las revistas estén totalmente abiertas a todo, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber, digamos, como una especie como de limitante metodológico, si se quiere, digamos, como temático también, a veces con cuestiones de ciertas cronologías y periodicidades, etcétera. Pero yo, digamos, en el caso de Trashumante y también perteneciendo a comités de dos revistas que tienen, digamos, un alcance muy, muy amplio a nivel internacional, me he dado cuenta de una cosa, y es que en las revistas de historia, lo que menos llega es los temas como de reflexión filosófica y metodológica sobre la historia misma. O sea, todos son como los estudios de caso, las temáticas tratadas con base en las fuentes primarias, es decir, la dimensión empírica de la realidad documental y claro, y toda la multiplicidad y universalidad de los temas habidos y por haber. Pero ese tema, digamos, como de las reflexiones metodológicas, filosóficas, son raros. Y Los que llegan son malos. Pues no son. generalmente sí, porque muchas veces, es decir, como que se entienden mucho como a manera de balance o de asuntos, no sé, que curiosamente no necesariamente hacen parte, es decir, no son propuestos por gente vinculada a la historia, sino a la filosofía o incluso a temas, digamos, no sé, como más o menos auxiliares, si se me permite pues la expresión, de la historia. Entonces siempre me ha llamado la atención esa dimensión. Y digamos, dándole un poquito, dándole una vuelta a esa tuerca, por lo menos en nuestra revista, que tiene un índice de rechazo del 83% de todas las colaboraciones que llegan, creo que de ese 83%, el 50% son temas del tiempo presente, es decir, de todo lo que tiene que ver como historia del tiempo presente, todo lo que viene siendo más o menos desde los años 70 hacia
nuestros días. Entonces, y que no necesariamente son cosas muy elaboradas, muy buenas, porque también hay, pues, gracias a que somos una revista de acceso abierto, también hay un despliegue gigantesco de colaboraciones que llegan desde trabajos de pregrado, pues elaborados para una materia que quizás fueron muy buenos como un trabajo final, pero no necesariamente son artículos, hasta cosas un poco más refinadas y de mayores alcances teóricos e interpretativos. Entonces eso me parece que es un detalle interesante. Y la otra pregunta... Y añadido ahí, yo sí creo que hay una dificultad de los historiadores para teorizar, como que no nos enseñan en el pregrado ciencias sociales de una manera más holística, si se quiere decir, como más teórica. Hay una gran dificultad que tenemos para llevarlo lo empírico a cuestiones más generales o a conceptos. Creo que esos llegan muy poco y también hay una tendencia a la superespecialización temática. Ya no vemos como los grandes problemas, sino problemas pequeñitos. No está mal, pero digamos que también hace falta lo otro. Y siento que eso también es un factor para que lleguen menos artículos de eso. Sí. Sí, y con respecto a la otra pregunta, seré muy breve. Yo creo que eso es un tema estrictamente de conciencia editorial, es decir, de cómo los editores ponen en balance lo que es propiamente de los intereses, de cómo mantener esa voz, esa misma identidad, no solo editorial, sino también institucional, y cómo finalmente lograr posicionar eso en el contexto internacional. Ahora, me imagino que los colegas tendrán una opinión más o menos similar a la mía, pues todo es relativamente más fácil, pero también esa facilidad, digamos, de la difusión de ese conocimiento tiene también unos desafíos muy grandes en el mismo sentido del posicionamiento del contenido que nosotros estamos creando y de cómo lo estamos llevando, digamos, a otro tipo de contextos, y cómo finalmente el reconocimiento de nuestras publicaciones a nivel internacional tiene también una impronta distintiva como conocimiento emitido desde esta parte del mundo. ¿Cómo era tu nombre? Bueno, tu pregunta es la gran pregunta, pregunta de lo local y lo global. Parece que una manera de ayudar a pensar es la pregunta por el público. ¿Qué lectores esperas tener? ¿No? Entonces yo me imagino que Historia Crítica, cuando se creó, pensábamos en escribir para nuestros estudiantes. No creo que estuviéramos pensando en lucirnos en el mundo global, sino tener una literatura como al servicio de los cursos que... Pues, ahí está la pregunta, ¿quieres que te lean en dónde y quién? ¿No? Entonces ahí empieza ese juego de si quieres trabajar localmente pensando globalmente, es el gran juego. Y lo uno con la otra pregunta, con la reflexión que surgió acá sobre lo teórico, porque entonces pensé en un caso, a mí me rechazaron más de una vez artículos afuera porque yo quería hablar de teoría. Entonces, más o menos, lo que sentí es, ¿sabes qué? Cuéntanos todo lo que sepas sobre Francisco José de Caldas, pero no te metas con el tema de teoría, que eso lo hacemos nosotros. Y ese tema no es sano. De nuevo, otra vez, porque posiblemente la teoría también tenga un sentido regional muy importante. Entonces, es como esa reflexión, pero la pregunta que haces no es el problema de la revista, es el problema del conocimiento, es el problema de la academia. Cómo hacer ciencia desde acá en un contexto global, y en ese juego creo que es en el que están todas estas discusiones editoriales, ¿no? Entonces, pues es una gran pregunta para mantener duda en los comités editoriales, en las rectorías, en los ministerios de ciencia. Bueno, sí. Yo, no, simplemente agregar un detalle, que lo que dice el profesor Nieto es fundamental, especialmente, por lo menos, lo que tiene que ver, por ejemplo, a veces con muchos aportes valiosísimos que tienen, digamos, como su base en la reflexión etnohistórica. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado, digamos, como textos que nos invitan, digamos, como a reflexionar en torno a la idea del tiempo en sociedades no occidentales. O sea,
como esa especie como de conciencia del tiempo. Y muchas veces ese tipo, por ejemplo, de aportes es muy curioso porque es muy difícil encontrar quien lo evalúe en nuestros contextos. Son como cosas que curiosamente es como si, lo que dice el profesor, es como si eso le perteneciera, si fuera como un feudo estrictamente perteneciente a otros contextos académicos y disciplinares, donde muchas veces ese tipo de colaboraciones se ven como unas cosas ultra exóticas que en realidad están como llamando la atención sobre nimiedades que no corresponden como a esa semblanza universal de la historia que tiene pues una base eurocéntrica gigantesca, ¿no? Entonces es muy curioso y creo que esos son elementos sobre los que es pertinente no perder de vista su trascendencia porque finalmente nosotros hacemos y publicamos y hacemos parte, digamos, de otro tipo de contextos, si se quiere, civilizatorios, donde tenemos otro tipo de obligaciones también de mostrar cuáles son las trayectorias que está llevando la disciplina en esta parte del mundo. Bueno, este es un breve conversatorio porque estamos en el marco de la Filbo. Ay, yo les agradezco de haberse tomado un sábado para venir acá. Entonces, de verdad que es muy valioso ese esfuerzo para hablar de revistas. A ustedes también muchas gracias. Pues invitadísimos a que envíen artículos de historia crítica, la lean, la compartan. Y pues vamos a brindar por ese número redondo, ese número 100. Vamos a tomarnos un vinito para el brindis y muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien y gracias.